Hola, soy María Fernanda Sánchez, estudiante de Ingeniería Agronómica de la UNED. Hoy vamos a hablar de la diferencia que hay en las dimensiones. Entonces, vamos a hablar que la primera dimensión va a ser un punto de inicio hacia el punto de partida en línea recta. Por ejemplo, estar en nuestra casa y irnos en línea recta a la parada de autobuses. Ahora, en nuestra segunda dimensión vamos a utilizar, como siempre, nuestro plano cartesiano X y Y. Por ejemplo, vamos a tener un rectángulo donde va a tener un largo y un ancho, que ese largo va a representar X y este ancho en Y. Y por último tenemos la tercera dimensión, que es en la que nosotros vivimos, donde vamos a tener las coordenadas X, Y y Z. Por ejemplo, tenemos un cubo donde vamos a tener nuestro componente X, Y y Z. Recordemos que nuestra profundidad o grosor va a depender del punto de referencia. Ahora vamos a proseguir por explicar los componentes vectoriales. En un plano de dos dimensiones vamos a dibujar nuestro vector. Recordemos que un vector es una línea recta que tiene dirección y magnitud. Por lo tanto, sus componentes van a ser líneas perpendiculares a ambos ejes. Recordemos que perpendicular eran dos líneas que iban a formar un ángulo de 90. Por lo tanto, sus componentes iban a ser Vx y Vy. También es importante destacar que dependiendo de la dirección del vector, sus componentes pueden ser positivos y negativos. Ahora vamos a realizar unos ejercicios explicando la suma y resta de vectores. Vamos a realizar un ejercicio donde nos piden la magnitud y dirección de la suma vectorial A más B, donde dichos vectores nos dan sus componentes en X y en Y. Dicha suma la vamos a representar como A más B igual vector resultante R. Ahora, para realizar dicha suma necesitamos comprobar que sus componentes estén en la misma unidad. Entonces observamos que AY está en 40 milímetros, entonces lo tenemos que pasar a centímetros. Vamos a hacer una conversión doble. A 4 centímetros. Que tenemos todos nuestros componentes con la misma unidad, vamos a proseguir por buscar los componentes del vector resultante R. Vamos a iniciar por la componente X, donde va a ser la suma de los componentes de nuestros vectores en X, donde por lo tanto vamos a tener que Rx va a ser igual a 1,30 más 4,30, que eso nos va a dar 5,6 centímetros. Ahora vamos a realizar lo mismo, pero con nuestros componentes en Y, donde Ry va a ser igual a AY más BY. Es decir, vamos a tener que 4 más 1,40 va a ser igual a 5,4 centímetros. Al tener las componentes podemos proceder por buscar la magnitud y la dirección de nuestro vector. Como observamos, al tener nuestras componentes positivas podemos confirmar que nuestro vector se va a ubicar en el primer cuadrante con un ángulo determinado y sus componentes determinados en X y en Y, que anteriormente ya esas componentes las teníamos. Ahora necesitamos buscar la magnitud del vector resultante. Eso lo vamos a sacar con Pitágoras. Entonces vamos a realizar raíz cuadrada del componente en X a la 2 más la componente en Y a la 2. Ahora sustituimos. Va a ser para que nos dé un valor de 7,78 centímetros. Ahora sabemos que para la dirección es el ángulo igual a tangente de menos 1 de componente en Y entre componente en X. Ahora sustituimos tangente de 43,96 gramos. Ahora vamos a buscar la magnitud y dirección de la resta vectorial A menos B, donde vamos a utilizar los mismos componentes que el ejercicio anterior. Ahora, dicha resta la vamos a representar como A menos B igual vector resultante R. Recordemos la definición, que la resta de dos números es igual al primer número más el opuesto del segundo. Ahora, como en el ejercicio anterior, vamos a buscar los componentes. La diferencia es que ahora es una resta. Entonces, empezamos con el componente en X, donde van a ser los componentes en X, y sustituimos. Rx es igual a 1,30 centímetros menos 4,30 centímetros
que nos va a dar un valor de menos 3 centímetros. Y vamos a buscar los componentes en Y, que de igual manera sería AY menos BY. Sustituimos RY es igual a 4 centímetros menos 1,40 centímetros para un resultado de 2,6 centímetros. Ahora, al tener ya nuestros componentes, podemos proseguir por buscar la magnitud y dirección de nuestro vector. Como observamos, nuestra componente en X está negativa y nuestra componente en Y está positiva, lo que nos va a confirmar que nuestro vector se va a ubicar en el segundo cuadrante con un ángulo determinado y con una componente en X y una componente en Y, donde dichas componentes ya anteriormente las habíamos sacado. Ahora vamos a sacar la magnitud del vector resultante R. Eso lo vamos a sacar con Pitágoras, es decir, raíz cuadrada del componente en X a la 2 más el componente en Y a la 2. Ahora sustituimos R 3,97 centímetros. Ahora, para nuestra dirección sabemos que el ángulo es igual a tangente de menos 1 entre RY entre RX. Ahora sustituimos para que nos dé un valor de menos 40,91. Ahora, como nuestro ángulo es negativo, entonces vamos a utilizar el ángulo antirreloj. Entonces vamos a realizar 180 menos 40,91 para que nos dé un valor de 139,09.